se unen, ¿no? Directamente. Bueno, buenos días, primero que nada. Mi nombre es Kelly Rodríguez. Soy la fundadora y facilitadora de la Stoa Madrid. Bueno, solo por dar una pequeña idea que ya tienen allí en la pantalla, la Stoa Madrid es la primera escuela de filosofía estoica en España, filosofía estoica para la vida moderna, y está avalada por la Stoic Fellowship. Bueno, ahí tienen un poco las ideas de lo que se trata, y comentar que la actividad en la que nos encontramos hoy es una actividad del Gimnasio Estoico, que es una iniciativa de la Stoa Madrid para dar a conocer las prácticas estoicas y el potencial de la filosofía estoica para dar respuesta a las inquietudes modernas, ¿no? A los problemas de la vida diaria, ¿no? Empezar la sesión con esta cita de Epicteto, que nos dice: recuerda que eres un actor en un drama del tipo que elija el autor. Si es corto, entonces es un drama corto. Si es largo, entonces uno largo. Si es un placer para él representar a un hombre pobre, a un lisiado o a un mandatario, asegúrate de actuar bien, porque esta es tu responsabilidad. Actuar bien la parte dada, tu rol, ¿no? Pero elegirla, entiende que elegirla pertenece a otro, no está en ti, ¿no? Podemos encontrar este tipo de citas en muchos otros autores o personajes del estoicismo. Por ejemplo, Séneca nos decía, una cita que a mí me gusta mucho, que es que la vida es como si fuese una obra de teatro, ¿no? Y lo importante no es cuánto dura la obra de teatro, sino la excelencia que puedes ver en ella, ¿no? La excelencia con la que se representa. Entonces, bueno, como decía, en las sesiones anteriores hemos comentado que para los estoicos la clave de una vida feliz o una vida eudaimónica, como decían ellos, era vivir en armonía con nuestro ser ideal. ¿Y cómo conseguíamos esto? Esto lo conseguíamos alineando nuestra vida, la vida que llevamos, con nuestra naturaleza racional, social y vulnerable, ¿no? ¿Qué necesito para hacer este alineamiento, para trabajar en ese entrenamiento? Necesito cultivar las virtudes, ¿vale? Es necesario entonces actuar con virtud y con excelencia en cada faceta de nuestra vida. Esto incluye los diversos roles que jugamos en la vida, ¿no? En esta obra de teatro que es la vida. Por ejemplo, todos hemos jugado el rol de hijos, por ejemplo, el rol de hermanos, el rol de amigo, el rol de novio o novia, algunos el rol de padre o de madre, ¿no? O también cuando jugamos el rol de enfermos o desempleados, ¿no? O incluso en momentos como este de la vida, que la vida nos ha dado un vuelco y de repente estamos jugando el rol de las personas confinadas, ¿no? Entonces, justamente como ahora, pues nuestro rol ha cambiado, ¿no? De hecho, entonces, ¿cuál es la idea en el estoicismo? Que debemos representar cada uno de estos roles y los deberes asociados con ellos con excelencia e intentar ser el mejor en cada uno de ellos. Entonces, para esto tenemos que preguntarnos cuál es el rol de un buen padre, cuál es el rol de un buen amigo, cuál es el rol de un novio, o cuál es el rol de un confinado, que nos podemos preguntar ahora mismo, lo tenemos enfrente, qué mejor, ¿no? Pregunta que es. Entonces, la idea es cuál es la mejor versión en cada uno de estos roles e intentar emularla. Entonces, para ello, no sé si se acuerdan que hablábamos en otra de las sesiones de la idea de ¿cuál es mi mejor versión? Pues ¿cuál es la mejor versión en cada uno de estos roles, ¿no? No solo una uniforme, sino en cada una de estas situaciones. Entonces, la idea es intentar reducir el gap entre lo que somos actualmente y lo que podemos llegar a ser, con algo en mente, que no debemos olvidar: ser el mejor en cada una de estas facetas. Entonces, esto, cuando he hablado de esto en público con otras personas, o se habla del tema de la excelencia, ¿no? Me he dado cuenta que en nuestra cultura suele rechinar un poquito, porque se suele relacionar esta idea de ser el mejor con ser mejor que otros, ¿no? O con una ambición desmedida donde no te conformas, ¿no? No, en el estoicismo no tiene nada que ver con eso. No quiere decir ser mejor que otros u obtener el reconocimiento de otros, ¿no? Ya que eso, como saben, no está dentro de nuestro control, ¿no? Y por tanto es indiferente. O sea, lo que piensen de otros, el reconocimiento que yo pueda tener por algo que yo haga o por cómo ejerza mi rol, está totalmente fuera de mi control, por lo tanto es indiferente. Entonces, lo que sí quiere decir es hacer nuestro máximo esfuerzo por alcanzar la mejor versión en cada una de estas facetas de la vida. Eso sí lo podemos controlar, el esfuerzo que yo hago. Cuando digo he sido el mejor en algo, soy la mejor profesora de inglés, por ejemplo, ¿no? Es porque he definido qué es para mí la mejor versión de un profesor. Para mí la mejor versión de un profesor, por ejemplo, es el que
enseña con inspiración, ¿no? Transmite el conocimiento de la manera que sea necesaria para que llegue bien al estudiante y el estudiante pueda absorberlo en su forma de aprendizaje, el que enseña con creatividad, por ejemplo. Entonces, yo me dedico a enseñar con creatividad, por ejemplo, como profesor. Entonces, de eso se trata un poco esa idea de la excelencia, y que sí la podemos controlar, está en nuestra mano alcanzarla. Me gustaría citar aquí, hay una cita muy famosa en el estoicismo, que es la cita del arquero. Entonces dice que el arquero hace su mejor versión, practica la mejor versión de un arquero, y cuando lanza la flecha, están en la competición o en el ejercicio, lanza la flecha, una vez que la flecha ha salido de él, ya es algo que está fuera de su control, entonces no se ocupa de ello. Solo se ocupa de hacer el mejor esfuerzo por lanzar la flecha con precisión. Lo que pasa después del momento en que la flecha ha salido del arco, ya no es parte de su... Entonces, no nos enfocamos en el resultado de lo que hacemos. Si yo escribo un libro, por ejemplo, no me voy a enfocar en el resultado del libro, en si se vendió mucho o no, para valorarlo como bueno, como malo, como excelente o no. Me voy a enfocar en hacer mi mejor esfuerzo y escribir el mejor libro que se pueda escribir sobre eso. Y lo que pase después de allí simplemente es indiferente o está fuera de mi control. No significa que no nos alegre que tenga éxito lo que hacemos, pero no lo hacemos con ese objetivo. O sea, el objetivo no es ser mejor, escribir un libro mejor que otro, o un libro que gane premios, por ejemplo, ¿no? Sino donde podamos representar o expresar ese máximo potencial humano para escribir un libro, por ejemplo, para escribir un libro de una materia en concreto. Entonces, yo creo que es importante aclarar una idea, ¿no? El estoicismo es una filosofía de vida exigente y ambiciosa, ¿no? Que nos pide aprovechar nuestro máximo potencial y desarrollarnos, y desarrollándonos de esta manera ser felices. Entonces, el estoicismo confía en que todos los seres humanos tenemos este potencial racional que por naturaleza, ¿no? Y esa chispa de lo divino. Entonces, es una filosofía profundamente filantrópica, ¿no? Profundamente centrada en el valor y el potencial del ser humano. Y pues nos exige explotarlo y nos exige explorarlo y explotarlo en su máxima posibilidad. La disciplina que necesitamos entrenar para esto es la disciplina de la ética, es decir, cómo actúo en sociedad y cómo me relaciono con otros seres humanos, ¿no? y con el entorno en general. Entonces, esto quiere decir que cumpliremos con nuestro deber social en relación con otros y no nos vamos a detener a pensar, o sea, lo importante no es pensar si el otro está cumpliendo su rol, entonces yo cumplo mi rol con él. Si alguien se porta bien conmigo, entonces yo me voy a portar bien con él, ¿no? Yo me porto bien porque es lo que debe hacer un ser humano, porque el ser humano, el rol que estoy jugando ahora, implica portarse bien con otros seres humanos, es mi rol natural, ¿no? Porque tengo una naturaleza social. O sea, como entiendo mi naturaleza social, tengo esa comprensión profunda de mi naturaleza social, entonces cumplo mi rol de ser bueno con los demás, por ejemplo, ¿no? O ser activo socialmente, o lo que yo considere que un ser humano debe hacer, ¿no? No me centro en si el otro lo está haciendo para yo hacer. Entonces, si los demás, un poco la idea es si los demás no cumplen con su rol, son ellos los que se están perdiendo la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y más bien debería surgir en nosotros, o deberíamos entrenar que surja en nosotros más bien la compasión, porque no son conscientes de ese rol esencial, de lo esencial de cumplir el rol con excelencia, ¿no? O sea, en vez de disgustarnos o intentar vengarnos, desarrollar más bien la compasión, porque ellos no saben, no están conscientes de este proceso que nosotros estamos trabajando. Entonces, como diría Epicteto tiene una frase que también me gusta mucho que dice, nadie es malo sin sufrir alguna pérdida. Entonces, si alguien se porta mal o alguien hace el mal, sepamos que hay un dolor, sepamos que hay un sufrimiento de fondo en esa persona y que por eso se comporta de esa manera. Ningún ser humano llega a ser poco social, ¿no? O a no cumplir su rol social cuando está consciente y cuando está bien. Cuando algo le duele es cuando reacciona de esta manera y desarrollan estas personalidades, bueno, complicadas, difíciles o que pueden llegar a hacer daño. Entonces, los estoicos recomendaban tener un referente. Entonces, probablemente les sonará esta idea del sage, ¿no? O del sabio, ¿no?
se refiere a tener un referente que nos recuerde esos valores que queremos desarrollar, esas virtudes que queremos desarrollar. Ese role model, un poco, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona de la antigüedad o una persona del pasado, puede ser alguien cercano a nosotros, pero cuando escogemos este modelo a seguir, lo escogemos porque le admiramos por su forma de actuar virtuosa, ¿no? Entonces ellos proponían esta figura del sage o del sabio, que es un ser que había desarrollado como todas las virtudes y se había enfrentado a todos los retos y había entrenado todas las disciplinas, y por lo tanto llevaba una vida fluida, como definían los estoicos la felicidad, ¿no? Un suave fluir de la naturaleza, ¿no? O con la naturaleza más bien, ¿no? Y entonces nuestro ejercicio es intentar parecernos a esto, intentar parecernos a ese. Pero en el camino no debe haber frustración, porque entendemos que llegar a ese nivel de desarrollo es un trabajo de toda la vida, ¿no? Y que tendrá sus recaídas y vamos en el proceso, pero tener como este modelo a seguir, hacia esto queremos llegar a ser, queremos parecernos a ello. Entonces, una buena práctica, por ejemplo, cuando queremos tomar decisiones o antes de decir algo, es preguntarse, ¿qué haría ese sabio en mi lugar? ¿Qué haría esta persona que yo admiro en mi lugar? Si esta persona tuviera que afrontar esta situación en la que yo me encuentro, cumplir este rol en el que yo me encuentro, ¿qué haría? ¿No? Es muy interesante que cuando nos hacemos esta pregunta nos permite como ver la situación en la que nos encontramos desde otros ojos, ¿no? Y nos da el tiempo para decidir cómo reaccionar, ¿vale? Entonces, nos da un poquito más de tiempo entre que entra el estímulo y respondemos. Al hacernos esta pregunta, un poco entra la calma de preguntarnos, ¿qué haría esta otra persona? Verlo un poco con otros ojos y verle con otra perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva nos recuerda, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes que debería estar practicando en esa situación, en vez de actuar impulsivamente. Entonces, yo particularmente, por decir una pequeña idea personal, yo ayer tenía que tomar una decisión importante, ¿no? Actuar o no actuar. Y bueno, lo primero que me vino a la mente fue la idea de Pitágoras de consulta y delibera antes de obrar, a fin de que no hagas acciones locas, porque es de un miserable el actuar y obrar sin razón ni reflexión, ¿no? Esto es un verso de los versos dorados de Pitágoras, ¿no? Lo primero que vino a mi mente es consulta, ¿no? Entonces lo que hice fue consultar con varias personas que creí que podían darme una buena idea, ¿no? O tuvo otra perspectiva de dónde abordar esa decisión que tenía que tomar. Y después me pregunté, ¿qué harían los sabios en mi lugar, ¿no? O sea, ¿qué haría Marco Aurelio? ¿Qué haría Séneca, ¿no? Pero ¿qué es interesante o qué es importante? Estudiar estos personajes. Si yo voy a decidir que Marco Aurelio es mi role model, que es mi modelo a seguir, debería estudiar su vida, entender cómo llegó allí, ¿no? Cómo tomaba las decisiones, de manera de que pueda un poco incorporarlo en mi propia forma de actuar. Entonces, para finalizar un poco la sesión y que tengamos unos minutillos para comentar, les propongo un poco hacer este ejercicio, un ejercicio de Epicteto, que nos recomendaba un poco reflexionar los roles sociales que jugamos, cuáles son los roles que juego yo, cuáles son los roles que juegas tú, ¿no? Y los distintos roles, y preguntarnos, ¿qué debería ser en este rol, ¿no? ¿Qué implica ser profesor? ¿Qué implica ser padre? ¿Qué implica ser hijo, ¿no? Y ver las características y las cosas que debería cumplir ese rol, de manera de tener un poco claro cuáles son esas líneas que queremos cumplir o que queremos seguir, ¿no? Cuando hacemos esta reflexión profunda en cada uno de nuestros roles tiene la virtud de darnos ideas de cuáles son los actos, ¿no?, correctos, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Qué debería hacer en cada una de esas situaciones desde el punto de vista virtuoso, ¿no? Desde el punto de vista de la excelencia, básicamente. Así que bueno, con esta invitación a hacer estos roles, si les parece, abro un poquito los micrófonos para que comentemos un poquito esta práctica, qué les parece, si les parece que puede ser útil. Interesante, mucha sabiduría veo aquí, ¿no? O sea, cuando uno quiere ver el rol que va a tocar, pues oye, tengo que ver realmente cuál es el rol, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor tenga una idea, ¿no? De decir, por ejemplo, un ejemplo que doy, cuando uno dice que tiene niños, yo a veces escucho a los padres y dicen, no, es que los
los maestros tienen que educar a los niños. No, es que nosotros somos los padres los que tenemos que educar a los niños. Por lo tanto, hay que tener mucha sabiduría y sabiduría en el sentido de conocimiento, de saber cuál es realmente el verdadero rol con sus valores, con sus principios, ¿no? O sea, es Sí, lo que veo ahí, ¿no? sí, sí. Bueno, quizás ahí preguntarnos qué dirían los sabios, ¿no? O sea, Mm. y conociendo a profundidad un poco más a los sabios, ¿qué dirían ellos? ¿Qué harían en este caso? ¿Qué decisión tomarían? ¿Son los padres o son los maestros o es una combinación de los dos quizás, ¿no? Lo Mm. que, pero si la pregunta de qué haría el sabio suele ser muy útil, a mí al menos me ha sido muy, no sé, alguna otra idea sobre No, esto. solamente que también, además, creo que estudiar los otros es también otra idea de aprender, porque es más fácil ver qué hace una persona y desde nuestro punto de vista es fácil criticar, si Mm, puedo decir. Entonces, es más fácil estudiar la idea de otra persona y qué puede hacer mejor y ujú. aprender a aplicarlo a nuestras vidas. Ujú, exacto. O sea, el Eh, estudio de ese modelo a seguir, ¿no? Tener claro, para tener más información de cómo actuaría, porque digo, no sé, cada situación que se nos presenta en la vida, ¿no? Se nos presentan diferentes Eso, situaciones. Decir, en esta en concreto, ¿cómo actuaría? Entonces, conocer quizás un poco más la vida o buscar un rol, un modelo a seguir que sea un poco más cercano, ¿no? Hay personas eso. que tienen, yo creo que en el entorno siempre encontramos personas con valores que admiramos, ¿no? Yo, de Sí, hecho, bueno, la bueno, estoa es un esfuerzo por eso, por conocer más personas admirables, ¿no? bueno, exacto, exacto. O que estén en el camino de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en general puede ser una práctica, es una práctica muy, muy útil, es plantarnos y sobre todo romper esa idea de que ser excelente es demasiado, ¿no? Los estoicos parten de que todos los seres humanos somos capaces de conseguir ese nivel de excelencia, ¿no? Porque tenemos esta chispa divina, se nos ha dotado de esta, ¿cómo lo diría? De, de este don, ¿no? El don de la razón, ¿no? Y de poder decidir cómo actuar en cada situación, que es lo interesante, ¿no? No siempre tengo que actuar igual, en cada situación tengo la capacidad de decidir cómo voy a actuar, ¿no? Y de pararme. Entonces la pregunta de qué haría este otro, como bien dices Diana, es más fácil verlo desde otros ojos, ¿no? Es más fácil. Y definir, como decía Max, ¿no? Definir esto pues implica estaba pensando justo eso ayer, ¿no? ¿Qué virtudes se desarrollan o se practican o se cultivan con esta práctica, por ejemplo? La práctica de la virtud de la justicia, seguro que sí, ¿no? Porque estoy plantándome en cuál es mi rol con respecto a los demás y cumplir ese rol con respecto a otros. Yeah. Y también la virtud de la valentía, porque hacer lo que tienes que hacer, pararte y hacer lo que tienes que hacer para cumplir con ese rol, pues también tienes que ser muy valiente, ¿no? Te toca pues, desarrollar una serie de cosas con las que quizás no contabas. Y mirar a otro, o sea, ponerte en decir, ser humilde sobre todo para cuando dices, bueno, voy a buscar una referencia de alguien con ese ego que tenemos tan grande dentro, Sí, tiene que ser muy complicado decir, ¿qué haría este en mi lugar, no? O sea, claro, ahí hay una cosa mucho de humildad sí, que como no estés bien preparado también es otra cosa a sortear, ¿no? claro. Esa es algo que te puede impedir quizás decir, oye, quizás yo no tengo todas las respuestas, quizás... Sí, definitivamente, Max, es como, es esta humildad muy estoica, ¿no? De poner incluso en entredicho las propias impresiones. Yo pronto tengo la impresión de que alguien me está atacando, o de que, y poder decir, no, no, a lo mejor esto es una impresión y me estoy dejando llevar por una impresión de mi propia mente, de una impresión errónea, ¿no? Y poner en tela de juicio eso que me parece tan cierto, ¿no? Y decir, ya va, en vez de reaccionar inmediatamente, paro, lo reflexiono, consulto con otros, consulto y delibero antes de obrar, como decía Pitágoras, entiendo que tengo un rol que jugar en esa situación y que la situación que me coloca la vida es, bueno, esas tablas, ¿no? Del teatro, ¿no? Y estoy en las tablas y ahora me toca jugar el rol de la persona que tiene que decidir actuar o no actuar frente a determinada situación. Entonces, en irse es esa humildad e ir adaptando, ¿no? E ir desconfiando
de mi propia percepción. De pronto me parece que puede ser muy cierto, pero resulta que no. Entonces, bueno, me parece que ya estamos sobre la hora. Quería un poco compartir esta otra imagen, un poco para reflejar pues cómo ha cambiado nuestro rol, ¿no? Antes éramos estas personas activas que íbamos a la oficina y nos poníamos nuestros tacones o nuestra corbata y íbamos aquí y allá, y estábamos apurados, preocupados si llegábamos o no a tiempo, ¿no? A los sitios, y de repente nuestro rol ha cambiado, ¿no? Entonces, reflexionemos cuál es el rol de una persona, de la gente confinada, ¿no? ¿Cuál es el rol de una persona? Ahora ha tenido que, mi trabajo no lo puedo seguir haciendo, o ahora mi trabajo lo hago desde casa, o ahora tengo a los niños y tengo que jugar los dos roles, el de padre y el de trabajador al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy enfermo, ¿no? El rol de un enfermo. ¿Cuál es el rol de un enfermo, ¿no? ¿Cuál es el rol de una persona que puede infectar a otros sin querer, ¿no? Y dañar e incluso matar a otros simplemente por tomar la decisión de salir y no ser responsable. Entonces, pensemos un poco en esas características de cómo ha cambiado nuestro rol e intentemos pues hoy cumplir nuestro rol con la mayor excelencia posible. Así que bueno, con esa reflexión yo creo que podemos cerrar un poco la sesión y seguimos conversando. Como saben, este vídeo se cuelga en YouTube, se colgará gran parte de ello, habrá partes que no se colgarán porque, bueno, son más privadas, ¿no? Pero en general se colgará todo el vídeo, casi todo el vídeo, así que continuemos conversando por ahí. Así que un besito. Gracias. Que tengan buen día. Chao.